Hola, buen día. Quien les presenta, Kimberly Barreto. Para este encuentro les hablaré sobre los fundamentos teóricos referidos a la moral, la ética y los valores. Para ello conceptualizaremos cada uno de estos términos. Posteriormente se hablará sobre sus posibles orígenes, para luego plantear los fundamentos teóricos postulados por algunos filósofos y pensadores de la historia. Por último, se resaltará la importancia de la ética, la moral y los valores para el individuo y la sociedad. Sin más que agregar, comencemos. Primeramente, ¿qué es la moral? La moral son un conjunto de creencias, costumbres, normas y valores que sirven de guía en la conducta individual en el marco de una cultura, sociedad o tradición determinada. Nos permiten distinguir lo bueno y lo malo dentro de un contexto específico, es decir, los valores defendidos por un grupo social en un momento dado de su historia. La moral tiene que ver con la libre elección del ser humano y la aceptación a ciertos códigos de conducta formados histórica y culturalmente. Teoría acerca del origen de la moral. La moral ha acompañado a los seres humanos en toda su historia. Surge cuando el hombre deja atrás su naturaleza instintiva y forma parte de una colectividad. Ante esta nueva situación, el hombre pasa a ser social y se hace necesario ajustar la conducta de cada miembro. De esta manera, se comenzó a considerar como bueno todo aquello que contribuyera a reformar la unión o actividad común, y como malo todo aquello que contribuye a debilitar dicha unión. En base a esto, probablemente la moral surgió en los tiempos antiguos como un modo de organizar las comunidades y darles cierta estabilidad, a partir de reglas claras de convivencia y de conducta. Fundamentos teóricos sobre la moral. Comenzando con Sócrates. Para Sócrates, la moral es el autodominio, ya que trata de someter la vida humana y sus valores a la razón. Se trata de racionalizar la conducta humana ajustándola a normas fijas y universales. Características del pensamiento. Es racionalista, ya que son virtudes realizadas a partir de la razón. Postula que la certeza lógica es una virtud y el mal único es la ignorancia, ya que solo obedece a un error o desviación del alma. Para Aristóteles, es un hábito adquirido por la repetición de actos para elegir y ejecutar el bien honesto. Consiste en el medio que se aparta de los extremos viciosos, siendo propio de la razón, informada y perfeccionada por la prudencia y el conocimiento. Características del pensamiento. Es racionalista, ya que son virtudes realizadas a partir de la razón. Exige conocimiento absoluto de la naturaleza y del universo, naturaleza según la cual el hombre debe operar. Para Platón, las ideas morales son patrones morales universales con los que podemos juzgar los comportamientos humanos. Los valores universales son válidos para el individuo y para la colectividad. Definen el ideal de sociedad humana. Características del pensamiento. Es propia del hombre, solo él puede ser juzgado de moral. Es universal, porque las normas no están restringidas a una determinada cultura. Para Kant, la moral es una ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad. Características del pensamiento. Son principios básicos subjetivos, ya que solo valen para un individuo y no para todos. Defienden la autonomía, ya que determinan la voluntad de un individuo de acuerdo a sus fines. Las buenas voluntades son aquellas que se han hecho por el deber. Para Nietzsche, la moral es una fuerza terrible y engañadora que ha corrompido a la humanidad entera. La moral es la gran mentira de la vida, de la historia
y de la sociedad. Característica del pensamiento. Se basa en la búsqueda del poder, para luego a través de su ejercicio conseguir el progreso y evolución en el ámbito espiritual y material en la vida. Para Durkheim, la moral es en realidad una propiedad de la colectividad. Es algo que pertenece a la sociedad, un rasgo definitorio y una característica esencial de la misma. Características del pensamiento. Se trata de reglas investidas por la sociedad, cuales le otorgan su propio orden y esencia. Las personas no realizan sus actos solo porque les son ordenados. Es necesario también que estos contengan un cierto grado de deseabilidad, es decir, que su ejecución sea deseada por el sujeto que realiza el hecho moral. Ya visto lo que es la moral, ahora vamos a ver un poco referente a la ética. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. La palabra ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. La ética es una parte de la filosofía dedicada al estudio de las conductas humanas, expresada en conceptos como lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, la virtud, la felicidad y el deber. Por tanto, su función es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Origen de la ética. De acuerdo a los antecedentes de la ética, esta se remonta a la antigua Grecia. Sócrates es considerado el padre de la ética, ya que todo su pensamiento giró en torno a la noción del bien. Platón también dedicó buena parte de su obra al bien, la verdad y su papel en la República. Sin embargo, Aristóteles fue el fundador de la ética como disciplina con su obra Ética para el Nicómano, donde el autor sistematiza por primera vez la relación entre la ética social e individual, las normas, los bienes y la teoría práctica. La disciplina de la ética surgió justamente para reflexionar sobre la relación entre el comportamiento de los seres humanos, el sistema de leyes morales y la idea del bien que los orienta. Fundamentos teóricos de la ética. Ética aristotélica. Se basa en el conocimiento de la acción humana que junto a la política forma parte de los saberes prácticos. En ella se utiliza la propia capacidad de deliberar acerca del bien y de acuerdo con esta deliberación se determina el contenido de la vida buena. Características del pensamiento. Es concebida como una ética de las virtudes. Se basa en una ética de contenidos, pues extrae estos de la experiencia concreta y las acciones de la vida diaria. Las acciones correctas presuponen la comprensión práctica y experiencia de lo bueno de manera sostenida en el tiempo. Epicuro y la ética hedonística. La proposición más básica de la ética epicurea sostiene que el placer es principio y fin de la vida. Se fundamenta sobre la elección propia y el rechazo ante lo que nos aleja de los placeres. Características del pensamiento. Todos los seres vivos buscan y huyen del dolor. Los seres humanos tenemos el placer como meta. La felicidad consiste en otorgar a nuestra vida el máximo placer y el mínimo dolor. Jeremy Bentham y el utilitarismo. El utilitarismo es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal, al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. También plantea un sistema ético en torno a la noción del placer y lejos del dolor físico.
Características del pensamiento. Establece que toda buena acción representa una buena acción tanto para el ser como para la sociedad, convirtiéndose en un estado de felicidad y bienestar para el individuo. Busca establecer una relación en donde los actos del hombre, sea cual sea su condición, guarden una relación directa con la toma de decisiones. Busca que el hombre pueda determinar si las decisiones tomadas por otros individuos o por sí mismo son buenas o malas, según sea el contexto. Kant y la deontología. La deontología forma parte de lo que se conoce como ética normativa. Esto quiere decir que cada profesión, oficio o ámbito determinado puede tener su propia deontología, que indica cuál es el deber de cada persona. Características del pensamiento. Considera todas las normas legales y convencionales. Considera el conjunto de obligaciones, principios y normas que no son respaldados por ninguna sanción legal, sino por un acuerdo voluntario de los profesionales. Visto lo anterior, ahora es propicio hablar sobre los valores. ¿Qué son los valores? Aluden a todos aquellos principios que les permiten a los seres humanos, mediante su comportamiento, realizarse como mejores personas. Es decir, son esas cualidades y creencias que vienen anexadas a las características de cada individuo y que ayudan al mismo a comportarse de una forma determinada con base en aquellos que consideramos correctos. Teoría acerca del origen de los valores. Se postula que los valores se remontan desde hace mucho tiempo. De hecho, son considerados tan antiguos como la propia historia de la humanidad. No obstante, cuando el hombre era primitivo, no existían los recursos para conservar dichos registros. El primer registro es un libro conocido como Epopeya de Gilgamesh, que trata sobre los valores del hombre. Desde entonces, siempre se han descrito valores como la virtud, la honestidad, la responsabilidad, la libertad, la comprensión y la igualdad del ser humano. Los valores siempre han ido de la mano con grandes líderes que los cultivan, grandes pensadores como Lincoln, Sócrates y hasta el propio Jesucristo. Pero existen muchos más que han influenciado en la historia. Fundamentos teóricos sobre los valores. Para Platón, el valor es algo absolutamente independiente de las cosas en el cual las cosas valiosas están fundamentadas. Los valores son entidades ideales, existentes y perfecciones absolutas. Características del pensamiento. Los valores son inmutables y son captados intuitivamente mediante el razonamiento. Se fundamentaba en valores como la bondad, la justicia y la virtud. Para Schiller, los valores son aprendidos por una intuición emotiva, que nada tienen que ver con el intelecto, que nada tienen que ver con las preferencias o la apreciación subjetiva. Características del pensamiento. Los valores son objetivos, no dependen de las preferencias individuales, sino que mantienen su valor más allá de toda apreciación. Son totalmente independientes de la cantidad, por eso no pueden establecerse relaciones cuantitativas entre actos valiosos. Los valores no son independientes de las cosas que son, hacen referencia al ser, pero no se confunden con él. De acuerdo con José Ortega y Gasset, son cualidades de los seres humanos que dan valor a aquellas cosas dignas de ser apreciadas, deseadas y buscadas. Son, por tanto, ideales que siempre hacen referencia al ser humano y que éste tiende a convertir en realidades o existencias. Características del pensamiento. El valor no es una cosa,
aun cuando ayude a distinguir las cosas y las convierta en valederas. Los valores son los que inspiran los juicios ante una situación dada. El optar por un valor no es solo un acto racional o lógico. La intuición y la efectividad tienen gran influencia en esa opción. El hombre constituye el mundo del valor. Un hecho, una cosa, sin alguien que la valore, no es valor. Para finalizar, podemos concluir que la ética y la moral juegan un papel silencioso pero importante en nuestras vidas. La ética es muy importante porque se refiere a las costumbres y a las conductas humanas, es decir, que se trata del comportamiento de las personas, donde dichos comportamientos influyen directamente en la sociedad donde vivimos. Y es a partir de la moral que se nos permite diferenciar lo que está bien y lo que está mal, respetar la ley y brindarle a los demás un trato respetuoso y digno. De igual manera, gracias a los valores, podemos modular nuestros comportamientos frente al resto de las personas. Debido a ello, son los pilares de la sociedad y ayudan a nuestro desarrollo como seres humanos.